a tomar nuestro lugar. Bendecidos por el Señor, sí o no. Bendito Dios por su presencia a través de la oración. Muy buenas noches, familia. Muy buenas noches, iglesia. Muy buenas noches, hijos, hijas del Señor. Espero en esta noche que la bendición de Dios rebose sobre sus vidas, sobre sus familias y sobre cada una de las necesidades que tengan. El día de hoy quiero compartirles una enseñanza, la cual se llama la desesperación en el servicio. ¿Cómo se llama la enseñanza? La desesperación en el servicio. Tócale el hombro a la persona que está a un lado, tócale el hombro y le vas a decir: me habían dicho que le servías a Dios, pero lo que no me habían dicho es que servías de piedra de tropiezo. Un aplauso al Señor. Tócale el hombro a la persona que está a un lado y le vas a decir: a veces nada más me sirves para hacer muinas, ¿o no? El día de hoy quiero compartirles un tema que de corazón a corazón creo que traerá mucha luz y consuelo a nuestras vidas y también a la vida de cada una de las personas que se conectan a través de redes sociales. La desesperación en el servicio o al caminar con Dios es algo que cada uno de nosotros experimentará o ha experimentado. ¿Por qué? Porque a veces seguir al maestro es difícil, a veces seguir al maestro es complicado. Cuando nosotros revisamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que los hombres de la Biblia también lo experimentaron. La palabra de Dios nos habla de un momento en el cual Moisés y aún el profeta Elías le llegó a decir al Señor: Señor, ya mejor quítame la vida. Yo no soy mejor que mis padres. En ese momento, tanto Moisés como Elías se sentían desesperados sobre lo duro que es seguir y servir al maestro. La palabra de Dios dice también que Juan el Bautista en una ocasión lo experimentó. Cuando Juan estaba encarcelado, llegó un momento en el cual le dijo a uno de sus discípulos: ve y pregúntale a Jesús si es él al que esperábamos o tenemos que seguir esperando. Y quiero que entendamos esto: este hombre, al estar en la cárcel, se desesperó. Y este hombre fue el mismo que dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, la palabra de Dios dice que también en una ocasión los discípulos que seguían a Jesús se desesperaron y muchos empezaron a abandonarlo porque no soportaban la enseñanza y la predicación del maestro. En una ocasión el Señor Jesucristo dijo: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Tócale el hombro a la persona que está a un lado y le vas a decir: dijo el pan vivo, no el pan Bimbo. Porque hay gente que dice: y es que Dios dijo: yo soy el pan Bimbo bajado del cielo. ¿Cuál pan Bimbo? Pan vivo, amén. Y el Señor Jesucristo dijo: quien no coma de mi carne y quien no beba de mi sangre no podrá tener salvación y vida eterna. Y esto se les hizo muy duro a los discípulos de Jesús, tanto que muchos empezaron a abandonarlo. Y el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: tú también me vas a abandonar, tú también me vas a dejar. Y es en ese momento cuando Pedro dijo una de las oraciones más consoladores para nuestra alma, porque Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y se quedó. Amén. Miren, lo voy a decir con estas palabras:
Hay momentos en los cuales seguir o servir al Señor es difícil, pero el día de hoy yo quiero hacer eco de las palabras de San Agustín. San Agustín dijo lo siguiente: Señor, a veces seguirte es tan difícil, pero dejarte es simplemente imposible. Amén. Levanta tu mano derecha al cielo y repite: Señor Jesús, a veces seguirte es tan difícil, pero dejarte es simplemente imposible. No quiero y no puedo vivir sin tu presencia. Amén. Le damos un aplauso a nuestro Señor. El día de hoy yo quiero que leamos lo que dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, versículos del 13 al 35. Y dice la palabra de Dios lo siguiente el día de hoy. Aquel mismo día, dos discípulos que se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo les impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí en estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó, y ellos le contestaron: todo el asunto de Jesús el Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en una cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Pero con todo esto ya hecho, ya van 2 días que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que él estaba vivo. Algunos de nuestros hermanos fueron al sepulcro y hallaron tal como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: ¿qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y él les interpretó todo lo que decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y luego todos los profetas. Al llegar al pueblo al que iban, hizo como si quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y esto sucedió: mientras estaba a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Y en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él ya había desaparecido. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido,
en la fracción del pan. Palabra del Señor. Le damos un aplauso a esta palabra, la honramos y la bendecimos, porque el día de hoy va a hablar a nuestro corazón. Este texto bíblico, iglesia, se conoce como el camino de Emaús. Y quiero que lo entendamos. Este es uno de los textos más exquisitos dentro de la palabra del Señor. Es uno de los textos más dulces que vas a encontrar dentro de las sagradas escrituras. Fue cuando los discípulos se encontraron con un Cristo que estaba vivo, no estaba muerto, pues Él había resucitado. Amén. Miren, nosotros de este texto bíblico podríamos sacar predicaciones y predicaciones y predicaciones y no acabaríamos. Te pongo un ejemplo. El camino de Emaús es la primera misa que se celebró, porque la palabra de Dios dice que cuando iba con ellos en el camino les explicó las escrituras, y cuando llegaron a Emaús los alimentó con el pan. Y eso es exactamente lo que es la Eucaristía. La Eucaristía o la misa se divide en dos momentos: liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Por eso siempre que vamos a misa, primero comemos la palabra de Dios y después comemos el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto quiere decir que siempre que vamos a misa, Dios nos alimenta de la misma manera que lo hizo con estos dos. Amén. Es más, yo tengo predicaciones en YouTube donde puedo hablarte sobre estos puntos, pero el día de hoy quiero hablarte desde otra óptica de esta escritura. Amén. Tócale el hombro a la persona que está a un lado y le vas a decir: hoy el Señor te va a hablar al corazón. Ese corazoncillo que a veces anda todo apachurrado. Miren, la palabra del Señor dice que los discípulos en el camino de Emaús iban tristes, iban desanimados. Y la pregunta es: ¿por qué? Ellos estaban tristes y desanimados porque hace unos días había muerto alguien a quien amaban con todo su corazón. Ellos literalmente tenían un luto y un dolor en su corazón. Algo que nosotros también tenemos que entender es lo siguiente: ellos venían de Jerusalén y iban en dirección a Emaús. En este texto bíblico, Jerusalén representa la iglesia, tu apostolado, tu casa de oración y tu servicio, y Emaús representa el mundo. Entonces la Biblia dice que ellos habían dejado Jerusalén, la iglesia. Ellos habían dejado su servicio. Ellos habían dejado el lugar donde se reunían a hacer oración, porque estaban tristes y desanimados. Y la realidad es que habemos algunos que nos llega a pasar lo mismo. Cuando andamos tristes y desanimados, ya no queremos buscar a Dios. Cuando andamos tristes y desanimados, queremos tirar la toalla en las cosas de Dios, en las cosas de la iglesia, en las cosas del mundo de oración. Y la realidad es que nos dejamos Jerusalén para irnos a Emaús. Pero ellos estaban tristes porque Jesús había muerto. A veces a nosotros nos llega a pasar lo mismo. Somos discípulos que caminamos tristes por el camino. A veces no estamos tristes porque alguien se haya muerto, pero sí estamos tristes porque se han muerto sueños, porque se han muerto ilusiones, porque se han muerto proyectos, porque se han muerto relaciones, porque se ha muerto el amor y la confianza de pareja, porque a tu esposo o a tu esposa lo cachaste haciendo lo que no tenía que hacer, y en ese momento tu corazón se quebró, tu corazón se rompió y la confianza se murió. Y ahora eres un discípulo que camina pero triste, camina desanimado. A veces también lo que se ha muerto es el sueño de tener nuestra propia casa,
de tener nuestro propio negocio, de formar una relación bonita y formar también un hogar bonito. Y habemos algunos que tal vez ya hasta se iban a casar, pero como dicen por ahí, del plato a la boca se cae la sopa y ni te casaste, y todo eso no se dio. Y a veces nos llega a pasar lo mismo que a ellos. Andamos tristes, con sueños muertos y rotos en el corazón. Amén. Ahora también hay gente que a veces se aleja de Dios y de la iglesia porque tienen o experimentan el dolor de haber perdido un familiar, literalmente hablando. Y a veces se enojan con Dios y con la iglesia. Hay gente que perdió un padre, una madre, un hijo, un familiar, y le dicen a Dios: ¿por qué te lo llevaste si era tan bueno? ¿Por qué te lo llevaste si no hacía nada malo? ¿Por qué te lo llevaste si yo lo amaba? ¿Por qué te lo llevaste si mucha falta me hacía? ¿Que acaso no te importa mi dolor? ¿Que acaso no te importa mi tristeza? ¿Que acaso no te importan mis problemas? El punto es que por ese dolor se enojan con Dios, se apartan de Dios, se apartan de Jerusalén y se apartan de la vida de oración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ahora, algo que también le pasó a los discípulos es que ellos tenían muchas frustraciones, porque ellos dijeron: nosotros pensamos que Él sería el gran libertador del pueblo de Israel. Nosotros pensamos que Él haría esto, que Él haría lo otro, que Él haría aquello, que Él haría lo otro, y no hizo nada. Y la realidad es que a veces habemos muchos que estamos así. Habemos muchos que decimos: Señor, ¿y a mí cuándo me vas a bendecir? Señor, ¿y a mí cuándo me vas a sanar? Señor, ¿y a mí cuándo me va a tocar la bendición? Yo veo que bendices a fulano, yo veo que bendices a sutano, yo veo que fulana ya le va bien, yo veo que fulana ya se casó, yo veo que fulana ya prosperó, yo veo que fulana, su marido ya cambió. ¿Y a mí para cuándo, Señor? Y a veces habemos muchos que nos desesperamos y le decimos al Señor: ¿y a mí cuándo? Y a veces, como los discípulos de Maús, pensamos que nunca lo va a hacer. Y por el hecho de pensar que nunca lo va a hacer, nos alejamos y nos marchamos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Habemos algunos que decimos: Señor, a mi hijo, ¿cuándo lo vas a liberar de la droga? A mi esposo, ¿cuándo lo vas a liberar del alcohol? A mi esposo, ¿cuándo vas a cambiar su corazón? ¿Cuándo me vas a bendecir económicamente? ¿Cuándo me vas a sanar de esa enfermedad? ¿A mí cuándo, Señor? El problema es que muchos nos desesperamos porque los discípulos de Maús pensaron que nunca lo harían, y su desesperación hizo que se marchara. A veces algunos, la desesperación hace que nos marchemos porque pensamos que nunca lo hará, pero Él en su momento y en su tiempo nos contestará. Amén. Un aplauso a Jesús. Miren, la palabra de Dios dice también que María Magdalena ese mismo día había ido al sepulcro a ungir el cuerpo de Jesús. Pero la Biblia dice que María Magdalena iba triste. ¿Cómo iba María Magdalena? Y la Biblia dice que se encontró con el ángel del Señor. Y el ángel del Señor le dijo: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Y en ese momento el ángel del Señor le dijo: ¿ya se te olvidó que Él había dicho que al tercer día resucitaría? Pongan atención, ella estaba triste porque se le había olvidado lo que Él prometió. Ella estaba triste porque se le había olvidado lo que Él le prometió. Siempre que a ti y a mí se nos olvidan las promesas de Dios, nos sentimos tristes. Siempre que a ti y a mí se nos olvidan las promesas de Dios, nos desesperamos. Siempre que se nos olvidan a ti y a mí las promesas de Dios, nos sentimos solos, afligidos y con miedo. Pero quiero que entiendas esto, hijo de Dios. Él prometió que estaría contigo y conmigo
todos los días hasta el fin del mundo. Quiero que entiendas esto. Él prometió que si las aves del campo no trabajan y los lirios del campo no cosechan, a ti y a mí no nos iba a hacer falta nada para sacar adelante a nuestras familias. ¿Qué significa esto? Significa que Él prometió que proveería y nos protegería siempre. Siempre que se nos olvidan las promesas de Dios, la aflicción y la desesperación abruma y atormenta nuestro corazón. Amén. Levanta tu mano derecha al cielo y repite conmigo: Señor Jesús, no permitas que nunca se me olvide que tú estás conmigo, aunque no te vea, aunque no te sienta, aunque no te entienda. Tú diriges mi vida. Amén, amén, amén. Un aplauso a Jesús. La palabra de Dios también dice que el pueblo de Jerusalén, o la ciudad de Jerusalén, es una ciudad que quedaba a 650 metros sobre el nivel del mar. Pero Emaús es un lugar que quedaba hacia abajo. Entonces, cuando los discípulos de Emaús salen de Jerusalén a Emaús, ellos descienden para poder llegar a ese lugar. ¿Qué significa esto? Los discípulos, para llegar a Emaús, descienden geográficamente. Pero tal pareciera que no solamente descienden geográficamente, sino también espiritualmente. Miren, estos dos discípulos de Emaús, dicen los estudiosos y los teólogos, que eran posiblemente del grupo de los 72. Estos discípulos ya predicaban, ya oraban, ya sanaban, ya expulsaban demonios, pero llegó un momento en el cual salieron de Jerusalén a Emaús. Repite conmigo: hubo un bajón en su vida espiritual. Yo te pregunto, hijo, hija de Dios, ¿te ha pasado eso, sí o no? Veces en las cuales van bien en tu vida espiritual, pero de repente das un bajón. En vez de ir para arriba, vas para abajo, y en vez de ir para adelante, vas para atrás. Momentos y etapas en nuestra vida espiritual en el que sientes que das un paso y terminas dando 3 hacia atrás. Y la realidad es que a veces lo vamos a llegar a experimentar. A veces en la vida espiritual vamos bien, pero de repente caemos, tropezamos o nos da un bajón, como le pasó a los discípulos de Emaús. Amén. Miren, dicen los estudiosos que en Emaús estos dos discípulos vivían y trabajaban, pero en Jerusalén servían. Repito, los discípulos en Emaús trabajaban y vivían, pero en Jerusalén servían. Y cuando estaban saliendo de Jerusalén, le estaban queriendo decir a Dios: Señor, yo en las cosas de la iglesia ya no jalo, yo en las cosas de Dios ya no jalo, yo en las cosas del servicio ya no jalo, yo me la voy a llevar suave, yo me voy a mi casa, yo me voy a mi chamba, yo me voy a andar viendo lo mío, yo para andarme quebrando la cabeza y la vida en las cosas de Dios, yo ya no quiero nada. Y la realidad es que a veces muchos tomamos esa decisión. Hay algunos que dicen: Señor, yo te amo, yo te quiero, mi besito de lejos, pero en las cosas de la iglesia y de Dios yo ya no quiero nada, yo me la voy a llevar suave, mi chamba, mi casa, mi familia, mis hijos. Y la realidad es de que en vez de ir para adelante, vamos para atrás. Y hay algunos que hasta dicen que se van a jubilar. Hay algunos que le dicen al Señor: Señor, yo ya serví mucho, que sirvan otros. Yo ya serví mucho, ya le toca a otros. Yo me voy a mi casa, yo me voy a mi chamba, yo me voy a mi jale, le toca a los demás. Y la realidad es que en el seguir y en el servir a Dios, nadie se jubila. Servirle a Dios es algo que es hasta que nos muramos. Amén. Tócale el hombro a la persona que está a un lado y le vas a decir: ¿quién te engañó? Que en el servicio a Dios uno se jubila. Servirle a Dios
es hasta que cuelgues los tenis, hasta que Dios te mande a llamar. Amén. Un aplauso al Señor. Y la realidad es que a veces en el servicio a Dios nos quejamos, pero servirle a Dios es un honor. Servirle a Dios es un privilegio. Y mira, yo te lo voy a compartir así. A mí me ha tocado ver personas que están limitadas físicamente para servirle a Dios como tú y como yo. Me ha tocado ver ministros que no pueden caminar y que andan en silla de ruedas, y ellos andan dando su servicio en silla de ruedas. El sacerdote tiene que bajar a darles el copón en la parte de abajo porque no pueden subir a la parte del altar. Y en ese momento el ministro con su silla de ruedas avanza hacia la fila, toma la Eucaristía y dice: el cuerpo y la sangre de Cristo. Y en ese momento le empieza a dar la comunión a cada una de las personas que se reúnen, y eso que está en silla de ruedas. El otro día me encontraba yo en Celaya en un Pentecostés predicando la palabra, y me acompañó un ministerio de música, pues para los momentos de oración. Y dentro de todos los hermanos que habían venido a cantar, algo que me quebró el corazón fue cuando llegó un señor que para poder tocar la guitarra le tenían que poner una colchoneta, porque este señor estaba tan lastimado de la columna vertebral que no podía estar de pie y que tampoco podía estar sentado, pero él quería servirle al Señor. Y literalmente en la parte del altar, en el momento de la oración, le ponían una colchoneta. Este señor se acostaba en el piso y con la guitarra aquí encima de él empezaba a tocar, empezaba a acompañar la alabanza, la oración y la adoración. Y cuando yo estaba predicando ese día, me le quedé viendo y dije: ese hombre, sin pretextos y sin excusas, literalmente está postrado en el piso sirviéndole al Señor. ¿Cuál es el problema? El problema es que a veces nosotros, por todo y por nada, levantamos nuestras canicas y decimos: yo ya no juego, yo me voy a mi casa, yo me voy a mi chamba, pero en las cosas de Dios yo ya no quiero servir. Pero la realidad es que tenemos que permanecer fieles y firmes en Jerusalén. Amén. Le damos un aplauso al Señor. La palabra de Dios dice que cuando ellos iban caminando, Jesús se les apareció, y en ese momento no lo podían ver. Repite conmigo: no lo podían ver. Ahora lo voy a decir con estas palabras. Hay veces en las cuales muchos nos vamos de las cosas de Dios y de la iglesia porque no lo podemos ver, porque no lo podemos sentir, porque no lo podemos entender, porque ya no sentimos a Dios como lo sentíamos antes. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y llega un momento en el cual decimos: estoy sirviendo, me estoy acercando a la iglesia, pero no siento a mi Señor. Amén. Y mira, quiero que entendamos esto. La Biblia dice que ellos iban caminando con Jesús, y uno de ellos dice: cuando yo le escuchaba hablar, mi corazón ardía. Repite conmigo: ardía. Ahora, ¿por qué el corazón de este discípulo ardía? Porque este corazón estaba frío. Estaba frío, por eso en este momento ardía. Cuando nosotros nos enfriamos, dejamos de sentir a Dios. Cuando nosotros nos enfriamos, dejamos de ver a Dios. Cuando nosotros nos enfriamos, dejamos de entender las cosas de Dios. Y lo voy a decir con mucho amor. Habemos muchos que estamos en la iglesia, pero estamos fríos. Estamos en las cosas de la iglesia, pero estamos secos. Estamos huecos.
hemos perdido el fuego en el corazón. Y la pregunta es: ¿por qué hemos perdido ese fuego? Mira, dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 2:4 lo siguiente: conozco tus obras, tus dificultades y tu perseverancia. Sé que no puedes tolerar a los malos y que pusiste a prueba a los que se llaman a sí mismos apóstoles y los hallaste mentirosos. Tampoco te falta la constancia y has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Pero tengo algo en contra tuya, y eso es que has perdido el primer amor. En este momento el Señor le dice a esta iglesia: has perdido el primer amor. ¿Sabes qué significa perder el primer amor? Significa que ya no buscas a Dios como antes lo buscabas. Ya no tienes hambre de Dios como antes tenías. Ya no buscas a Dios con la misma pasión, con la misma entrega, con la misma devoción. Ahora te encuentras frío en tu alma y en tu interior. Y es por eso que estos discípulos no podían ver a Jesús, porque estaban fríos. Amén. Tócale el hombro a la persona que está a un lado y le vas a decir: ellos tenían más frío el corazón que una ex que tuve hace tiempo. No tenía frío el corazón, lo tenía congelado. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Si me explico, por eso ellos no lo podían ver, por eso no lo podían reconocer, por eso no lo podían sentir, porque su amor se había enfriado. Ahora escuchen lo que voy a decir. ¿Cómo te das cuenta que una persona se está enfriando? Chipote con sangre, sea chico, sea grande, no respondo. ¿Cómo te das cuenta que una persona se está enfriando? Número uno: ya no hay pasión por la oración. La oración le aburre, la oración le choca, la oración lo duerme, la oración lo desespera, la oración lo inquieta, la oración no lo llena, no lo sacia. Y a veces tú te puedes dar cuenta fácilmente quién tiene hambre o está seco de oración. En primer lugar, empieza la oración y se van, como si la oración no fuera importante. U otros llegan tarde después de que la oración ya pasó. Y a veces en las cosas de oración no se quieren meter. Hay algunos que está la oración y en ese momento están platicando, están whatsappeando, están en el Face, o están en el momento de la oración y nada más están así cerrando los ojos, un ojo para allá, otro para allá. Están viendo a los demás como oran, pero no oran ellos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y hay otros que cuando está la oración no oran, nada más mueven los labios, pero su corazón no está encendido del Señor. Y cuando uno no tiene hambre de la oración, anda uno platicando, anda uno cuchicheando, anda uno pajareando. ¿Por qué? Porque ese es un signo de que ese corazón está frío. Segundo, cuando ya no nos deleitamos en la palabra. ¿Qué significa esto? ¿Cómo te das cuenta que tu corazón se está enfriando? ¿Por qué? Porque lees la palabra y no le entiendes. Porque lees la palabra y no le hallas. Porque lees la palabra y no te alimenta. Cuando te predican la palabra te aburres. Cuando te predican la palabra te desesperas. Cuando te predican la palabra dices: eso no es para mí, eso es para mi compadre. Eso no es para mí, eso es para mi comadre. Cuando la predicación no te confronta, no te edifica, no te dejas transformar por la palabra del Señor. Amén. Tercero, ¿cómo te das cuenta que un corazón se está enfriando? Cuando ya no hay alegría ni ganas de venir a la reunión de oración. Cuando una persona está fría, pone muchos pretextos para ir a la oración. Ya iba yo a ir a la oración, pero me llegó visita.
Ya iba yo a ir a la oración, pero me llegó un cliente. Ya iba yo a ir a la oración, pero me ocupé. Ya iba yo a ir a la oración, pero me salió esto y lo otro. No se llama ya iba, se llaman pretextos para venir a las reuniones de oración. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Mira, cuando un corazón está frío, le da pereza ir a misa, le da pereza ir a la iglesia, le da pereza la oración, le da pereza venir a las asambleas de oración. Vienen un día, un mes y medio no vienen. Vienen 2 miércoles, en medio año no se aparecen. ¿Por qué? Porque ese corazón no está hambriento de la presencia del Señor. Quien tiene hambre de Dios está esperando la hora de la oración, la hora de la misa, la hora de la reunión. Ese es un signo de que ese corazón está seco, está frío. Amén. Cuarto, cuando un corazón está frío, ya no hay pasión por servirle a Dios y servirle a los demás. Habemos algunos que cuando empezamos a conocer a Dios teníamos ganas de servirle a Dios de lo que fuera. Baños, jalo. Barrer, jalo. Trapear, jalo. Esto, lo otro, jalo. Pero ya después de que nuestro corazón se enfría, empezamos a decir: ah, no, ese servicio a mí no me gusta. Yo estoy como para servicios más acá, más fifí. O a veces empezamos a decir: no, yo ya serví mucho, que sirvan los nuevos, los que vienen llegando, porque yo ya anduve haciendo varias cosas. Y el punto es que servirle a Dios y servirle a los demás nos cuesta trabajo, porque nuestro corazón se va enfriando. Amén. Un quinto signo para darnos cuenta que un corazón se enfría es cuando ya no hay hambre de la misa y de los sacramentos. Cuando un corazón está frío, no le inquieta que es domingo y que tiene que ir a misa. Cuando un corazón está en frío, no se inquieta porque tiene tiempo que no confiesa. Hay gente a la que preguntas: ¿qué tiempo tiene que no te confiesas? ¿1 año? Ese corazón está frío. ¿Qué tiempo tiene que no comulgas? ¿Medio año? Ese corazón está frío. Ese corazón no está hambriento de la Eucaristía, no está hambriento de la misericordia de Dios, no está hambriento de la Santa Misa. Y ese es un signo de que ese corazón se ha enfriado. Amén. Tócale el hombro a la persona que está a un lado y le vas a decir: esa te pasó rozando, papá. Dile: hasta raya en medio te hizo. Un aplauso a Jesús. Seguimos. La palabra de Dios dice que llegó un momento en el cual en el camino empezó a caer la noche, atardeció. Las nubes oscurecieron porque obviamente ya iba a anochecer, pero las tinieblas empezaron a cubrir todo ese lugar. Quiero que entendamos esto. Va a llegar un momento en la vida de todo discípulo en que va a haber tristeza, pero también va a llegar un momento en el cual van a haber problemas. Los problemas caminando con Dios nunca te los vas a evitar, pero también tenemos que entender que problemas tiene la gente que confía en Dios y la gente que no confía en Dios. Pero la palabra de Dios dice que empezó a caer la noche y las tinieblas empezaron a cubrir ese lugar o donde estaban. Amén. Escuchen lo que voy a decir. Hay un momento en la vida de todo discípulo en la que las tinieblas cubrirán tu vida. Te tienes que preparar. La Biblia dice que Satanás le pidió permiso a Dios para zarandear a Job, y Dios le dio permiso. ¿O no? La Biblia dice que Jesucristo le dijo a Pedro: Satanás ha pedido permiso para zarandearte, y el permiso se le fue dado. Va a haber un momento en tu vida en la que Satanás va a pedir permiso para zarandearte, y el permiso se le va a dar. Y para ese día te tienes que preparar, porque si te agarra mal parado te desbarata.
Y esto es algo que a los del grupo de la iglesia no les gusta que les digan. Prefiero haberte avisado antes que te agarre descuidado. Va a haber días, momentos, noches, horas y etapas en las que el enemigo se presenta. ¿Para qué? Para zarandearte como lo hizo con Job y para zarandearte como lo hizo con Pedro. Y es por eso que tenemos que permanecer firmes. Te voy a explicar lo siguiente. ¿Por qué los discípulos de Emaús también andaban hasta por Emaús? Porque la última vez el diablo les pegó una zarandeada, no a Pedro, a todos. No, ponga atención. Jesucristo le dijo a Pedro: Satanás ha pedido permiso para zarandearte, y se le dio. Agarraron a Jesús y todos dijeron: patitas, ¿para qué las quiero? ¿Quiénes crees que estaban incluidos? Pues estos dos venían de una zarandeada. Escucha lo que te voy a decir. Va a haber días en los que el diablo te va a querer zarandear tanto para que dejes a Dios. Te va a querer zarandear tanto para que reniegues de Dios. Te va a querer zarandear tanto para que te olvides de tu Señor. Pero la palabra de Dios dice que tanto Pedro como Job permanecieron en Dios. Amén. Un aplauso al Señor. Tócale el hombro a la persona que está a un lado. Tócale el hombro a la persona que está a un lado. Y le vas a decir que el enemigo nunca te agarre mal parado. Prepárate. Miren, la palabra de Dios dice que los demás apóstoles estaban en Jerusalén. ¿En dónde estaban? Escuchen lo que les voy a enseñar. Jerusalén representa la iglesia católica, la iglesia, porque ahí estaban los apóstoles. Y donde están los apóstoles está la iglesia. Por eso hay una frase que dice: donde está el Papa está la... Y el Papa, que es sucesor apostólico. ¿Dónde estaban los apóstoles? En Jerusalén. Pero la Biblia dice que ellos ya se iban, ya se marchaban. Amén. Pongan atención. Los discípulos tenían que estar en Jerusalén, pero empezaron a agarrar camino rumbo a Emaús. Desviaron su camino. Desviaron su camino. A veces a ti y a mí nos llega a pasar lo mismo. Venimos caminando junto a Dios y de repente un día desviamos nuestro camino y nos empezamos a alejar del camino del Señor. Te lo voy a decir con estas palabras. A mí me ha tocado ver a muchos que caminaban con Dios y se extraviaron y se desviaron. Te lo comparto así. El otro día que me subí yo a un taxi, me di cuenta que el taxista era un joven que cuando yo empecé en las cosas de Dios, en un campamento me predicó la palabra del Señor. Este taxista se veía desalineado, se veía triste, fatigado, como si no hubiera dormido. Pero aparte de eso, la plática me mostró mucho de lo que estaba viviendo. Me habló de droga, me habló de alcohol, me habló de mujeres, me habló de loquera, me habló de pecado. Y cuando yo lo iba escuchando, por dentro iba pensando: ¿qué te pasó? ¿Por qué te desviaste? Si hace muchos años en Huatusco, en un campamento, a Cristo tú me lo predicaste. Tú oraste por mí hace 15, 20 años. ¿Qué te pasó? Y la realidad es que a muchos nos puede llegar o nos ha pasado lo mismo. Ibas caminando con el Señor y un momento te desviaste y te apartaste del camino de Jesús. A muchos nos ha pasado y muchos lo hemos visto en la vida de los demás. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Con todo respeto, hay algunos que a Dios lo conocieron jóvenes, se desviaron y ya volvieron a regresar ya cascarita más raspada. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y hay algunos que dicen: me tuve que ir a lastimarme y hacerme daño, pudiéndome evitar tantos años quedándome aquí. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Simplemente te tenías que quedar ahí. Pero cuando desvías tu camino, te apartas. Escucha, ellos tenían que quedarse en Jerusalén, pero desviaron su camino.
pero la Biblia dice estaban tristes. ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban? Siempre que te desvíes de su camino, todo camino que agarres es un camino triste. Todo camino sin Dios es un camino triste. Todo camino sin Dios es un camino vacío. Siempre que te desvíes del camino de Dios es un camino que nunca valdrá la pena. Amén. Escucha, el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pero quedémonos nada más con la parte donde Él dice: yo soy el camino. Ponga atención, un camino es algo que conecta un lugar con otro. Es algo que conecta un lado con otro. El puente de Metlac es un camino que conecta Córdoba con Orizaba. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Cuando el Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, lo que significa es que Él nos conecta. Ponga atención, la pregunta es la siguiente: ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde quieres llegar? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Si quieres ir al cielo, Él es el camino. Si quieres la restauración de tu vida y de tu familia, es Él el camino. Si quieres la bendición de Dios, es Él el camino. Si quieres que Dios te bendiga y te prospere, es Él el camino. Si quieres cambiar de vida, es Él el camino. Porque todo camino que no sea Él no te lleva al cielo. Todo camino que no sea Él no te da la paz. Todo camino que no sea Él no trae bendición. Todo camino que no sea Él es un camino triste, torcido y errado. Amén. Escucha, por eso la palabra de Dios dice que cuando ellos iban a Emaús, en cuanto se encontraron con Él, lo primero que hicieron fue regresar corriendo por el camino. ¿Qué fue lo que hicieron? Regresando por el camino. Pon atención. Cuando tú tienes un encuentro verdadero con Dios, lo primero que se endereza es tu camino. Cuando tienes un encuentro verdadero con Dios, lo primero que se endereza es tu camino. Disculpen, el chipote con sangre, sea chico, sea grande, yo no le creo a una persona que diga: yo conozco a Dios, y la vida y el camino lo tenga todo chueco. Yo conozco a Dios y su vida y su camino lo tenga todo torcido. Porque quien verdaderamente conoce a Dios, se le endereza la vida, se le endereza la mente, se le endereza el alma y se le endereza el camino. Amén. Tócale el hombro a la persona que está a un lado y le vas a decir: esa era toda para ti. Un aplauso a Jesús. Y miren, quiero hablar de corazón a corazón. Todos nos hemos desviado. Todos nos hemos salido del camino. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Esa es una realidad. Todos nos hemos desviado. Pero algo que me gusta mucho es que cuando ellos se desvían, el Señor Jesús va a traerlos. Algo que me consuela mucho el corazón es que aunque nosotros nos desviemos, Dios es un experto enderezando caminos torcidos. Aunque nosotros nos desviemos, Él enderezará nuestra vida, nuestra casa y nuestro camino. Amén. Un aplauso a Jesús. Ahora, la palabra de Dios dice que cuando los encontró discutiendo. ¿Cómo los encontró? O sea que estaban alegue y alegue los discípulos. ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Te suena, familia? A veces entre nosotros los discípulos nada más estamos alegue y alegue, discutiendo como estos dos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Hay gente que se va porque en su grupo nada más están pelea y pelea. Y hay gente que se va porque peleó y no aguantó. Y hay gente que después de que se peleó se va enojado, resentido, hablando mal de la iglesia, hablando mal del Padre,
hablando mal del grupo, hablando mal del coordinador, hablando mal del catequista, hablando mal de todo mundo. ¿Por qué? Porque en vez de enfocarnos en Jesús, nada más estamos alegue y alegue. Tócale el hombro a la persona que está a un lado y le vas a decir: nuestra pelea no es entre nosotros, es contra el diablo. Y miren, se los voy a decir, es normal también que peleemos y discutamos en nosotros. Es parte de la carne, la naturaleza y nuestras miserias. Yo no sé si tú sabías, pero en una ocasión Pedro y Pablo se agarraron del chongo. Aquí dice en el libro de Hechos, Pedro y Pablo se pelearon, teológicamente hablando, no a golpes. Uno decía y el otro decía, y uno decía y el otro decía. ¿Por qué? Porque hasta para discutir hay que tener madurez. Amén. Miren, yo quiero compartirte un tip para ya no pelear ni en la comunidad, ni en tu casa, ni en la chamba. Vas a ir a la iglesia, anótale. Vas a ir a la iglesia y le vas a pedir una botella de 2 litros de agua al sacristán, agua bendita. Amén. Esa agua no te la vas a echar ni se la vas a echar encima al que le cae gordo esperando que se retuerza. Esa botellita de agua la vas a andar trayendo, y cuando andes enojado, molesto, o andes queriendo decir sus 3 verdades a alguien, o antes de que le quieras cantar su precio y a fulano y a fulana, te sirves un vasito de agua bendita o exorcizada y le haces así. Te llenas la boca de agua bendita, y cuando le quieras cantar su precio, no la escupes ni te la tragas. Ahí la tienes. Cuando le quieras decir sus 3 verdades a fulano y a fulana, no la escupes ni te la tragas. Ahí la aguantas. Y cuando ya haya pasado el enojo, y cuando ya haya pasado la molestia, y cuando ya haya pasado la frustración, te la tragas. ¿Por qué? Porque a veces lo mejor que puedes hacer enojado es callarte la boca. Amén. Tócale el hombro a la persona que está a un lado y le vas a decir: habérmelo dicho antes. Ya le dije sus 3 verdades a alguien el día de hoy. Un aplauso al Señor. La palabra de Dios dice, algo que confrontó mucho mi corazón fue cuando estos discípulos con su actuar le estaban diciendo a Dios: yo ya no quiero seguirte, yo ya quiero tirar mi toalla, yo ya no quiero servirte. Se habían desviado, habían peleado, habían discutido y se querían alejar de las cosas del Señor. Pero la Biblia dice que cuando iban a Emaús, el Señor Jesucristo los fue a alcanzar. Tal pareciera que fue a traer lo que era suyo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y la Biblia dice que los empieza a acompañar. Y cuando llegan a Emaús, el Señor hace el ademán de que ya se va. Haz de cuenta que empieza a hacer así el Señor. Y ellos le dicen: quédate. ¿Cómo le dijeron? Quédate. Y el Señor Jesucristo, cuando le dicen quédate, se regresa y se queda con ellos. Tal pareciera que estuviera esperando la dulce palabra: quédate. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Es como cuando ya te vas de ver a la novia y le dices a tu novia: mi amor, ya me voy. Y ya te vas. Y no, ahorita te vas, ¿sí o no? Y te regresa: no, que ya me voy, ya me voy, ya me voy. Y tú solito te vas metiendo otra vez a la casa.
Y entonces el Señor Jesús hizo lo mismo. Ya me voy, quédate. Y se regresó. Miren, los discípulos tenían todos los defectos del mundo, igual que usted, igual que yo. Pero tenían una virtud que opacaba todos los demás defectos. Sabían reconocer que sin el maestro no podían vivir. Sabían reconocer que sin Jesús la vida no tenía sentido. Por eso le dijeron: quédate con nosotros. Amén. Se habían equivocado, se habían desviado, se habían peleado, tenían miedo, se sentían tristes, se sentían frustrados, pero dentro de toda su miseria dijeron: quédate con nosotros. Pero la palabra de Dios dice que le insistieron. ¿Qué? Le insistieron. Pero quiero que entendamos esto. La palabra insistir en griego significa le obligaron. ¿Qué le hicieron a Jesús? ¿Qué le hicieron a Jesús? La pregunta es la siguiente: ¿cómo caramba obligas a Dios? ¿Cómo caramba obligas a Jesús a hacer algo? Nosotros no lo obligamos, Él nos obliga. Como cuando obligó a Jonás a ir a predicar a Nínive, aunque no quería. El Señor puede obligar a un demonio a largarse de un lugar y de una vida. En el nombre de Jesús te vas. Pero la Biblia dice, y hay otras traducciones bíblicas donde dice: y le obligaron. ¿Cómo le hicieron? La pregunta es: ¿cómo obligas a alguien que es todopoderoso? ¿Él es todopoderoso, sí o no? ¿Dios es todopoderoso, sí o no? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Dios lo puede todo? Hay una cosa que Dios no puede hacer. Hay una cosa que Dios, siendo todopoderoso, no puede hacer. No puede marcharse ni irse cuando un corazón humilde le dice: te necesito, Señor. Cuando el Señor ve que alguien lo necesita, el Señor desciende, va sobre él, lo abraza y lo consuela. Por eso cuando ellos le dijeron: Señor, quédate con nosotros, él que ya se iba, se regresó. Él que ya se iba, se regresó. Te lo voy a compartir de esta manera. Usted y yo tenemos todos los defectos del mundo, pero que una virtud resplandezca sobre todo lo demás: nuestra humildad para reconocer que la vida sin Dios no tiene sentido. Amén. Un aplauso a Jesús. Quiero terminar con esto. Escuchen. Y la palabra de Dios dice que cuando entraron en la casa de Maús, en ese momento el Señor Jesucristo se sentó, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Y en ese momento el Señor desapareció. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Desapareció. La pregunta es: ¿desapareció? ¿Sí o no? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Había dejado de estar aquí y ahora estaba aquí, en la Eucaristía. Y cuando ellos comieron el pan, se les abrieron los ojos. Se les abrieron los ojos. Y en ese momento salieron corriendo a Jerusalén a declarar: Él está vivo, no está muerto. Amén. Escuchen lo que voy a decir, que es una de las cosas más poderosas que he predicado en este lugar. Los discípulos ya no tenían ganas ni fuerza, pero hasta que comieron el cuerpo y la sangre de Cristo, tuvieron la fuerza para volver a Dios y servirle al Señor. Quiero que entiendas esto: no se puede servirle a Dios
aguantarle el paso a Dios, permanecer firme y fiel a Dios, si no somos alimentados con el cuerpo y la sangre de Cristo, con la comunión eucarística. Y siempre que le quieras servir o aguantar el paso a Dios, te vas a andar tropezando, te vas a andar desviando, te vas a andar cayendo, te vas a andar frustrando. Yo tengo más de 20 años sirviéndole al Señor y he visto gente que se queda en el camino, que se cae en el camino, que iban bien, que tropiezan, que se cansan, que se frustran. ¿Por qué? Porque no hicieron de la Eucaristía el alimento que les da la fuerza. Y esto va sobre todo para aquellos que servimos. ¿Quieres permanecer fiel y firme a Dios? Tienes que comulgar la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. La Biblia dice que en una ocasión el profeta Elías estaba cansado de servirle a Dios. Había matado a 400 profetas de Baal. Y en ese momento, literalmente se había enfrentado a 400 brujos. Nosotros no nos enfrentamos ni a uno, hasta miedo les tenemos. Este se había descabechado a 400 brujos, profetas de Baal, del demonio. Y la Biblia dice que estaba cansado, y literalmente llegó de tanta batalla espiritual y se quedó tirado en el piso. Pero la Biblia dice que cuando estaba tirado en el piso, el ángel del Señor se le apareció y le dijo: levántate, come y bebe, porque largo camino aún te queda. ¿Qué fue lo que le dio de comer el ángel? Pan. ¿Qué fue lo que le dio de comer el ángel? ¿Cuál es el pan de los ángeles? ¿Cuál es el pan de los ángeles? La Eucaristía, el banquete del cielo. Y la Biblia dice que cuando Elías comió ese pan, caminó 40 días hasta llegar al monte Horeb, al monte de la oración. ¿Sabes qué significa? Que si usted no comulga el cuerpo y la sangre de Cristo, a medio camino se queda botado. Si usted quiere permanecer fiel y firme a Dios y aguantarle el paso a Él, necesita la Eucaristía, porque ella te va a dar la fuerza sobrenatural para pelear en oración. Yo todos los días oro por personas en sanación y liberación, en diferentes partes de México, en diferentes partes de Estados Unidos. Pero algo que a mí me mantiene firme en todas estas luchas es misa diaria. Misa diaria y permaneces firme contra los brujos, contra los espíritus inmundos, contra los problemas, pero es misa diaria. Amén. Ahora, la palabra del Señor dice que cuando el pueblo de Israel estaba hambriento a la mitad del desierto, Dios les dio maná del cielo. ¿Qué les dio? Y la Biblia dice que era como un tipo masa que ellos convertían en pan y comían. Cuando ellos estaban a la mitad del desierto, Dios los alimentó con pan del cielo y pudieron seguir adelante hacia la tierra prometida. Si tú no te alimentas de la Eucaristía, no le aguantas el ritmo a Él. Si tú no te alimentas de la Eucaristía, a medio camino te quedas botado. Si tú no te alimentas de la Eucaristía, no tienes la fuerza para alcanzar la tierra prometida. Amén. Escucha lo que voy a decirte. Y la Biblia dice que en ese momento comieron el cuerpo, la Eucaristía. Amén. Te lo explico de esta manera. En el Antiguo Testamento, Dios era por nosotros. Dios peleaba por nosotros. Dios protegía. Dios proveía. Dios guiaba. Pero en el Nuevo Testamento, Dios deja de ser por nosotros y ahora se convierte en Dios con nosotros. El ángel le dice a María: y el niño que ha de nacer se llamará Emmanuel. ¿Cómo se llamará? Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Y ahora Dios no está por nosotros,
camina en medio de nosotros, come en medio de nosotros, juega en medio de nosotros, vive en medio de nosotros. Pero cuando Cristo se da en el camino de Emaús, deja de ser Dios por nosotros, deja de ser Dios con nosotros, y ahora se convierte en Dios en nosotros, en nosotros. Eso sucede cuando comulgas la Eucaristía. El que vive, el que reina, el dueño de toda la creación, viene a habitar dentro de ti. A veces yo escucho gente que dice Dios te acompañe, o escucho gente que dice que Dios esté conmigo, y es bueno, pero yo no quiero que Dios esté a mi lado, ni conmigo, ni enfrente, ni atrás. Yo prefiero que Dios esté dentro de mí, dentro de mí. Amén. Termino. Y la Biblia dice que cuando reconocieron a Jesús, regresaron a Jerusalén, pero también dice a su grupo. ¿A dónde? ¿A dónde? A la iglesia y a su grupo. Escuchen. Después de esto, los discípulos empezaron a predicar el nombre de Jesús y miles de personas se empezaron a convertir. Y la palabra de Dios dice que se empezaron a dar cuenta que eran discípulos de Jesús, no por cómo predicaban, no por cómo hacían milagros, no por cómo oraban, no por cómo expulsaban demonios. La Biblia dice que la gente se daba cuenta que eran discípulos de Jesús porque decían: míralos, cómo se aman, cómo se aman, cómo se aman. El signo más importante del discípulo de Jesús no es cómo predica, cómo ora y cómo hace milagros, sino cómo es capaz de amar a Jerusalén, a su grupo y a su comunidad. Amén. Un aplauso a Jesús. Te invito a que te pongas de pie.